este ciclo de conferencias organizado por la Asociación Guerras Cántabras. Vamos a comenzar este ciclo de conferencias que se va a desarrollar de lunes a jueves. Donde van a participar conferenciantes de primer nivel y donde queremos darle un sentido de las últimas investigaciones que se están llevando a cabo en todos aquellos temas que tengan que ver con las guerras cántabras, con el mundo romano y con conceptos como, por ejemplo, hablaremos mañana de lo que es el lábaro, que debe también de esta misma época. Tenemos aquí a nuestro primer conferenciante, que es el doctor de Historia Enrique Gutiérrez Cuenca, que conocemos ya hace bastantes años, ya en la carrera. Y pues nada, Enrique, su tesis ha versado sobre arqueología funeraria medieval, pero también está dentro del grupo que ven ahí, ese simbolito que es como del corazón, ¿no? Que pone ahí Ager, que se dedican a los estudios sobre la antigüedad en Cantabria. Son un equipo bastante nutrido, en el que participa, pues, entre otros, Eduardo Peralta, Enrique, por supuesto, Rafael Volado y José Ángel Guerra. ¿Me he dejado bien? Bueno, entre sus hallazgos nos va a presentar hoy un campamento romano hallado pues hace pocos años y que fue, bueno, os lo contará él, pero tuvo un triste final. Y yo creo que gran parte de la importancia que tiene este campamento es, como pone en la conferencia, que tiene que ver con el desembarco. Bueno, yo creo que no os enrollo más y que sea el que os cuente. Bueno, sí que me gustaría puntualizar que aunque Guerras aquí hacemos una fiesta, hay una base histórica que es esta, ¿no? La que nos va a presentar ahora Enrique, que son los yacimientos arqueológicos que están aquí rodeándonos a este marco, que son las fiestas de Guerras Cántabras. Sin más, os dejo ya con Enrique. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero dar las gracias, por supuesto, a los organizadores de la fiesta Guerras Cántabras y a sus asesores históricos, que han sido los que me han invitado a participar de este evento, presentando aquí los resultados de nuestro trabajo en un nuevo escenario del conflicto que enfrentó hace 2000 años a cántabros y romanos por este pedazo irredento del norte de Hispania. Digo nuestro porque, como decía hace un momento Lino, lo que voy a contar aquí hoy es el resultado de un esfuerzo coral, porque le dedicamos una parte parcial de nuestro esfuerzo investigador a esta época que tanto nos ha traído, pero en ninguno de nosotros, de los que formamos este colectivo AGER, José Ángel Hierro, Rafael Volado y yo mismo, Eduardo Peralta colabora ocasionalmente, pero vamos, nosotros somos al final los que le damos forma a esta cosa que hemos llamado estudios intermitentes sobre las guerras cántabras y la Cantabria romana. No nos dedicamos, decía Lino que me dedico a la arqueología funeraria medieval, y mis compañeros pues tampoco se dedican en exclusiva a estudiar estos materiales o estos periodos. De forma que yo soy un poco un conferenciante accidental y un director de actuación arqueológica en un yacimiento relacionado con las guerras cántabras accidental. Pero bueno, después de casi 20 años rascando y paseando los montes, persiguiendo estos acontecimientos que tanto han marcado el imaginario colectivo de esta comunidad autónoma, pues me apetecía ya pasar un saltito y ser un poco protagonista, aunque casi me empujaron. Bueno, pues la verdad es que los resultados han hecho que esté bastante contento de haberme prestado a este asunto. Hasta hace poco más de 20 años ni siquiera se podía hablar con propiedad de una arqueología de las guerras cántabras. Si dejamos de lado la interpretación casi intuitiva que hizo Ángel de los Ríos del campamento romano de Santa Marina en Valdeolea como tal a finales del siglo XIX,
pues más o menos la mayoría de los que están aquí pues saben que en esta región no se conocía con seguridad ningún testimonio material del paso de las tropas romanas hasta más o menos el año 96, que fue cuando el doctor Peralta presentó sus primeras apreciaciones sobre el campamento romano de Cildá. A partir de ese momento se arrancó, se puso en marcha una especie de carrera de los descubrimientos casi equiparable a la que sucedió con el arte paleolítico y con las cuevas con ocupaciones humanas en los primeros años del siglo XX en Cantabria. Esta, como decía, carrera de los descubrimientos se saldaba a la altura de 2014 con no menos de 13 localizaciones seguras de estructuras de castramentación romana de época de Augusto. Me detengo en 2014 porque es en ese momento en el que, convencidos de que quedaban seguramente más cosas en el monte por descubrir y mucho por contar, y sobre todo aprovechando las facilidades que hoy en día ofrecen los recursos de información geográfica disponibles a través de Internet, fue cuando empezamos a poner en claro los resultados de un rastreo sistemático a partir de fotografía aérea y fotografía de satélite. Si me acerco al micrófono, que yo me llevo muy mal con estos cacharros, si me acabo separando y acabo gritando para mejorar la audición, tendrán que comprenderme, porque me llevo muy mal sobre todo con el retorno. Decía que se llevó a cabo un rastreo sistemático a partir de fotografía aérea y fotografía satelital, sobre todo fue una labor de José Ángel Hierro, que permitió localizar pues en esos años, sobre todo entre 2011 y 2014, digo 2014 fue el momento en el que presentamos oficialmente los resultados de esta tarea, 7 nuevas localizaciones exclusivamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de lugares en los que sospechábamos o había indicios bastante firmes de la presencia de obras de fortificación romana. Los resultados se presentaron hace 2 o 3 años aquí, lo hizo José Ángel Hierro, de esos campamentos y estructuras afines. Y la verdad es que no pensábamos avanzar mucho más en este asunto. Nos quedábamos en la fase de identificación, estábamos muy cómodos en lo que ya ha quedado bautizado como arqueología de sofá, no exigía mucho esfuerzo, lo podías hacer cómodamente desde casa, con una tablet, un ordenador, incluso con un teléfono móvil, y decía que no teníamos intención a corto plazo de salir al campo. Pero una serie, o al menos un par de circunstancias, afortunadas y desafortunadas, nos obligaron a dar un paso más. O nos obligaron o nos forzaron, en cierto modo. La primera de esas circunstancias es de las afortunadas. En 2016, coincidiendo también con nuestro propio trabajo en la cabaña, Eduardo Peralta retomó su actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Cantabria después de unos cuantos años en los que no había tenido actividad ninguna de campo, y la retomó por todo lo alto explorando uno de estos lugares que habíamos localizado a través de fotografía aérea, que es Castro Negro, en Vega de Liébana. Los resultados de la actuación arqueológica, que se presentaron también el año pasado aquí, fueron pues, magníficos. Hay una muestra de los hallazgos, pero bueno, dio bastante más de sí. Se pudo delimitar un campamento romano, uno de los más altos del imperio probablemente, en su totalidad, y bueno, la verdad es que fue un trabajo en el que tuvimos la ocasión de colaborar y nos hizo, volver a retomar, o a que nos picase de nuevo el gusanillo por esto de las guerras cántabras. Y si esta decía que era una circunstancia afortunada, la siguiente fue una circunstancia desafortunada, la que nos llevó de nuevo a otro de los escenarios que habíamos identificado, en este caso formado por los campamentos de Pando, en Santiago de Toranzo, y de La Cabaña, en Castañeda. Esa circunstancia desafortunada de la que hablo no fue otra que la ola de incendios forestales que se produjo en Cantabria en 2015, fue una de las más catastróficas que se recuerdan en los últimos años, y afectó al eucaliptal que crecía en La Cabaña. El propio incendio
principio no sería un factor de alteración excesivamente grave para un yacimiento arqueológico, pero lo que vino después sí lo fue. Se llevó a cabo una roza, una recuperación de los terrenos para volver a sembrar nuevos eucaliptos, que implicó el uso de maquinaria pesada y que provocó una alteración sustancial, por utilizar un eufemismo, del yacimiento arqueológico. De hecho, ese es el aspecto que tenía en 2016 y no se aprecia ni una brizna de carbón, y aquello fue pasto de las llamas. Los eucaliptos no eran muy grandes, no estaban muy crecidos, debían de tener 4 o 5 años, pero bueno, deja bastante huella, porque andando sobre el terreno se ve las remociones y se ve hasta dónde han llegado y dónde han acabado los restos carbonizados de ese incendio. Bien, desgraciadamente, y como pues estamos acostumbrados a sufrir en esta comunidad autónoma, por desgracia, las autoridades competentes ni actuaron de forma preventiva, conocían que este yacimiento existía y no velaron por protegerlo de esta intervención de roza, ni una vez consumado el destrozo se veía que tuviesen intención de acometer ninguna medida. De manera que organizamos de forma voluntaria una operación de salvamento. Y de hecho, la denominación que le dimos fue bastante elocuente. Nos referíamos a una prospección electromagnética con recogida de materiales en el yacimiento destruido de la cabaña, porque eso era lo que sucedía allí. Se había destruido un yacimiento arqueológico. E incluso cuando pasa por la Comisión de Patrimonio y deciden que nos van a dar un permiso, a nadie se le queda la cara colorada cuando ve que se va a actuar, ya les digo, de forma completamente voluntaria y sin ningún tipo de participación económica del gobierno regional en este lugar. Pero bueno, nosotros pues, antepusimos en este caso nuestro proyecto profesional a cualquier otra consideración, no insistimos más y nos fuimos al campo con pocas esperanzas, lo digo por lo del yacimiento destruido, pero al final nos dio una magnífica bofetada de realidad los resultados, porque a pesar de la dureza de la intervención de roza que se produjo, veremos a continuación que podemos tener suficientes indicios como para hablar de un campamento romano, de lo que sospechamos que había aquí cuando lo identificamos a través de fotografía de satelital. La metodología aplicada en nuestra intervención sencilla, adaptada a este tipo de yacimiento y sobre todo adaptada al estado de conservación. Simplemente nos limitamos a hacer una prospección intensiva mediante pasadas aleatorias utilizando detectores de metales, en algunas ocasiones hasta 4 de forma simultánea. Eso permitía generar mapas de dispersión de los hallazgos y se recogían con coordenadas GPS para después pues, ver una aproximación espacial del yacimiento y contrastarlo sobre todo con la mejor herramienta que tenemos todavía para leerlo, que es el uso de la fotografía aérea. El trabajo planteado de esta manera no solo permitió documentar restos de las guerras cántabras, también, como se puede observar en esta imagen, había restos de otro conflicto bélico que sacudió esa zona central de Cantabria casi 2000 años después, que fue la Guerra Civil Española. El paso entre los valles de Toranzo y Castañeda es bastante estratégico y, como vamos a ver a continuación, tuvo mucho valor militar en época romana, lo volvió a tener en la Guerra Civil Española y probablemente también lo tuvo en otros momentos como la Edad Media. Estamos rastreando una operación militar que tuvo lugar allí en torno al siglo XIV y también implicó a esta zona y a la vecina Loma de Pando, en la que hay otro campamento romano. Bien, vamos a centrarnos ahora un poco en ver ese yacimiento arqueológico del que les hablaba, de la cabaña. Se sitúa en Castañeda, una colina de apenas 300 metros de altitud y linda con el municipio de Corbera de Toranzo. Esta loma es la que nos ocupa, este punto concretamente, que hemos llamado la cabaña porque así figura en los mapas, pero curiosamente era un sitio que para los lugareños y los vecinos no tenía nombre. Nosotros le preguntábamos que dónde estaba la loma de la cabaña, nadie nos lo sabía decir, y cuando estábamos por allí les decíamos de dónde veníamos,
tampoco eran capaces de decirnos de dónde veníamos, y ante el riesgo de que se quedase sin nombre, y eso es muy feo para un yacimiento arqueológico. Alguno hay en Cantabria que tiene un nombre tan feo como Cota 932 o algo así, pues nos quedamos con el de la cabaña como un mal menor. También como anécdota diré que además de no conocer nadie el nombre del lugar, tampoco conocer al propietario. Llevamos 2 o 3 años esperando a que el ayuntamiento nos confirme de quién es la finca en la que hemos actuado, de una forma bastante somera. Nos decía el alcalde, si hubiésemos metido maquinaria seguro que aparecía el dueño. Pues parece ser que con un paletín y un azadillo no ha habido manera de invocarlo. Decía que se encuentra en una colina somera, en una zona geográficamente estratégica porque es la confluencia de los ríos Pas y Pisueña, y que a pesar de tener una altura en torno a los 300 metros, también tiene un buen dominio visual del entorno, y desde allí se pueden divisar sin mucho problema viejos conocidos de los aficionados a esto de las guerras cántabras, como el campamento romano del Campo de las Cercas. Un inciso, esto es el Monte Castillo, que queda prácticamente enfrente, y Cila y la Espinal Gallega. Tiene, ya digo, conexión visual con ambos lugares. Incluso en los días claros y mirando hacia la costa se llega a ver el Castro del Cincha. Para que se hagan una idea, el Castro del Cincha es encima de Santillana del Mar, estamos en Castañeda y se ve con bastante claridad, desde una lomita de apenas 300 metros. En el momento en que se realizó la actuación arqueológica, que fue en el verano y el otoño de 2016, ya crecía de nuevo, después de esa roza y esa siembra, una nueva camada de eucaliptos en el lugar de la cabaña, que es el lugar que ocupan las fortificaciones de época romana, que es concretamente esta colinita de aquí. Se intuyen ligeramente aquí unas líneas que podrían ser las líneas de fortificación, pero también las lomas que crea que son prácticamente paralelos, que crean los desmontes para la nueva plantación. De hecho, sobre el terreno hay estructuras bastante difíciles de ver, y sigue siendo la mejor forma de acercarnos a este yacimiento utilizar la fotografía aérea. Esta es la fotografía aérea del Plan Nacional de Ortofotografía de 2010, que fue la que nos permitió hacer la primera identificación de las estructuras. Aquí se ven bastante bien, 3 líneas concéntricas de fortificación que se corresponderían con un ager o terraplén, una fosa o foso, otro ager, fosa, ager, otra fosa y un contraager, un pequeño parapetillo delante de la última línea de fortificación. Esto todo enfocando hacia el norte. Hasta 2016 prácticamente, hasta que no nos metimos allí sobre el terreno, pensábamos que era esto lo único que se conservaba del yacimiento. En cambio, revisando material un poco más antiguo, ya se podía ver alguna cosa más. Es la ventaja de que en este vuelo americano del 46 no existiese plantación alguna forestal, a diferencia de lo que sucede en esta parcela que ya sí estaba plantada sobre la loma de la cabaña, nos permitía ver esas líneas concéntricas de fosos y ager, pero también alguna cosilla más, ¿no? Si vemos, simplemente parece que continúa y ocupa pues toda la loma algún tipo de fortificación que en ese momento todavía no habíamos definido con mucha precisión. La dispersión de los hallazgos de la actuación arqueológica, que no son demasiado abundantes, pero son suficientemente significativos, como veremos un poco más adelante, nos permitía definir, ahí se ve bastante bien todavía sobre esa fotografía de 2010, esas fortificaciones concéntricas, pero que el yacimiento pues seguramente se extendía, tal y como veíamos en la foto del vuelo americano, se extendía por toda la cima de la colina, más o menos ocupando una superficie así ovalada de unas 2 hectáreas. 2 hectáreas, ¿para qué dan de sí? Pues un campamento legionario necesita más o menos un mínimo de 7 hectáreas para dar cabida a los 5.000 y pico hombres que lo ocupaban. Con 2 hectáreas podemos dar base al menos a 3 cohortes, que
1.400, 1.500 hombres que como fuerza de choque o como por ejemplo fuerza de retaguardia, pues es un contingente suficiente. Seguimos explorando esta vía de visualización aérea, ahora con nuevas herramientas. Esto es una fotografía del catastro de 1989, pero en una visualización tridimensional. Es una herramienta que se implementó hace un par de años en el Servicio de Cartografía del Gobierno Regional, en el que se ven también las líneas concéntricas y aquí en perspectiva esa loma contorneada por algún tipo de estructura, tal y como sospechamos a partir de la imagen del vuelo americano. Más o menos haría esa forma. ¿Vale? Eso ya se empieza a parecer algo más a un elemento de castramentación romana, aunque el aspecto que tiene es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. La toma satelital más reciente, en este caso de Google Earth de 2017, nos marca de nuevo, ahora que sabemos por dónde va, gracias a los otros sistemas de visualización, prácticamente el recinto completo. Si ven por aquí el final del recinto y aquí las líneas concéntricas. También nos pone en evidencia que el destrozo ha sido grande, especialmente en esa zona en la que había terraplenes. Ahora mismo esa coloración clara quiere decir que han llegado las máquinas a la hora de nivelarlo al sustrato. Han rellenado los fosos con el escombro, el material sacado. Más o menos quedaría una cosa así. Y ahora, además de definir esas líneas de fortificación concéntricas y ese perímetro, nos encontramos con una puerta de acceso o algo parecido. Digo algo parecido porque tiene muy poco que ver con otros sistemas de acceso que se documentan en los campamentos romanos, tipo las puertas en clavícula tan famosas o las de tipo estracatatro, madre mía, qué palabra, estracatro, que acodan siempre o tratan de acodar hacia afuera. En este caso es una especie de forma de embudo hacia adentro que, bueno, a la espera de poder hacer una actuación arqueológica más detallada, pues nos quedamos simplemente con la circunstancia de que hay una puerta de acceso y no podemos decir mucho más. De nuevo quito la superposición para ver el destrozo y quedarnos en la memoria con el arrasamiento que ha sufrido el yacimiento. De hecho, yo casi me apuesto algo, al final fui precavido y me lo he ahorrado, a que en la siguiente fotografía aérea, después del desastre, después de 2015, se iba a poder seguir percibiendo el yacimiento. Y por una parte, sí, se percibe el yacimiento, pero por otra parte, la verdad es que es bastante desolador la forma en la que, o la manera en la que han quedado conservadas las estructuras que antaño mejor se veían. Les decía que la forma que tiene el yacimiento, o el campamento en este caso, es un poco peculiar, que no es esa forma de naipe, esa forma de rectángulo con las esquinas redondeadas a la que estamos acostumbrados, que incluso el tratadista militar Vegecio calificaba como la forma más hermosa al hablar de los campamentos romanos, pero este tratadista también decía que daba igual que fuese circular, helicoidal, triangular, que lo importante es que un campamento romano estuviese bien fortificado para defenderse del enemigo y, desde luego, que el de la cabaña, pequeñito y con su forma peculiar, lo estaba muy bien fortificado. Desgraciadamente sobre el terreno apenas se aprecia nada. Estamos contrastando lo que pasaba o lo que encontrábamos en 2016 con esa fotografía anterior de 2010. Eso sería la línea de Contrager, que tiene pues, todo ese cascajo de piedra seguramente que lo cubría a modo de coraza, pero que apenas se percibe el juego que haría con el foso contiguo y con el primer terraplén. Y también tenemos aquí lo que sería el terraplén central de ese sistema de triple defensa. El puntito, en realidad, lo que marca es una coordenada GPS que se ha trasladado a la fotografía y que se ha llevado con la buena voluntad de decir una buena fotografía aquí. Y yo creo que lo que estoy fotografiando es una parte del recinto porque está muy arrasado. Y afortunadamente, ya digo que en las dos fotografías se confirma. Fotografiamos aquí, tomamos una coordenada y cuando vamos al ordenador nos lo sitúa aquí, pues sí. Obviamente parece que son los restos del Contrager. Con el otro terraplén, pues lo mismo, ¿no?
está un poco falseada la fotografía para que se vea un poquito de relieve, pero la verdad es que deja bastante que desear el estado de conservación que nos encontramos en 2016. Seguramente hace más o menos 2000 años debió de tener este aspecto, pero multiplicado por 3. Ese sistema habitual de construcción, de castramentación romana, de terraplenes y fosos como sistema de defensa en estructuras de campaña, que era lo que sospechábamos a pesar de su peculiar forma de triple defensa desde un momento, que se trataba este lugar de la cabaña de un lugar de fortificación romana y que probablemente tuviese algún tipo de relación con la campaña del año 25 a.C., de forma más concreta. Los hallazgos que se produjeron durante la actuación arqueológica nos han ayudado en gran medida a confirmar esta sospecha o esta atribución inicial en tiempo y función del lugar de la cabaña. Vamos a ver aquí solamente 5 elementos, los más significativos que aparecieron en el yacimiento arqueológico, y los vamos a ver en el mismo orden en el que aparecieron. Nos vamos a dar cuenta de que tiene una curiosa sucesión de menor a mayor romanidad. Es casi un guión de una película de suspense, porque cada cosa que nos encontrábamos nos acercaba un poquito más a lo que nosotros sospechábamos que teníamos entre manos, pero solo un poquito. Lo voy a explicar un poco de forma más detallada y lo vais a entender enseguida. Lo primero que encontramos fue esta pieza, que es un elemento de bronce que formaría parte del sistema de sujeción de una funda de un puñal, ¿vale? Sería esa su ubicación concreta en la panoplia de un guerrero. Bien, sucedía que este tipo de piezas aparecen tanto en contextos cántabros, en este caso es de una de las necrópolis de la Bureba, como en contextos de época romana un poco más recientes y asociado a un arma, en este caso el puñal biglobular, que aparece tanto en contextos que podemos decir de los cántabros como en contextos de época romana. En realidad los romanos lo asimilaron durante la larga conquista de Hispania a partir del armamento propio de los pueblos peninsulares. Entonces nos quedaba ahí la cosa de decir, bueno, pues esta pieza es interesante y demás, pero bueno, nos deja con la duda. Decir que por la parte superior sujeta la correa y por la inferior un mosquetón, que en este caso solo que se conserva un poquitín, que solía ser de hierro, para enlazar con la anilla de la funda del puñal. Decía que podía ser perfectamente una pieza cántabra y estar ante un sistema, sobre todo por el hecho de que fuese una fortificación concéntrica y demás, pues estar ante un sistema de castramentación ajeno al mundo romano y que fuese pues castro, algún tipo de fortificación de ese estilo. Para nosotros formaba parte de una panoplia de legionario, ya fuese legionario, de un soldado romano, legionario auxiliar. Pero bueno, ya digo que podía haber algunas dudas, sobre todo porque los paralelos aparecen incluso en castros como Amaya o en cuevas con la edad del hierro, con elementos que poco tenían que ver con el mundo romano. Segundo objeto que apareció, tal cual, esto no hubo que excavar, estaba en el camino, y su complemento, que es el fragmento de la aguja, es una fíbula anular de tipo omega, ¿vale? Esto también es un elemento casi ubicuo en la edad del hierro y en la época romana en la península ibérica. Incluso tiene un margen de uso cronológico que desborda el Imperio Romano. Los podemos encontrar incluso en necrópolis de época visigoda, estas fíbulas de omega, con lo cual pues nos dejaba también un poco en las puertas de poder confirmar que se trataba de un lugar efectivamente ocupado por el ejército romano durante las guerras cántabras, y teníamos que seguir avanzando con más hallazgos para ratificar esta romanidad. Decía que esto apareció, tal y como veíamos en la imagen, directamente sobre el camino y a unos 80 centímetros, un metro,
apareció la otra pieza, la anilla que sujetaría la aguja. Para confirmar que se trataba de dos piezas de una misma fíbula, hicimos unos análisis de composición, gracias a la colaboración del Laboratorio de Materiales de la Universidad de Cantabria, y se correspondían al 100% la composición del bronce en ambas piezas, con lo cual no había mucha duda. 2000 años y maquinaria pesada después, seguían estando fíbula y anilla de la fíbula a escasos metros, afortunadamente, para poder recuperarlo casi a simple vista. Decía que es un elemento ubicuo, pero que bueno, en el ejército romano se utilizaba sobre todo para sujetar las capas y demás vestimentas hasta bien entrado el siglo II, es el caso de esta imagen, este tipo de figuras de hierro. El siguiente hallazgo ya inclinaba la balanza de una forma bastante más decidida hacia la romanidad de la cabaña. En este caso, lo que apareció fue una moneda de bronce que, a pesar de estar bastante deteriorada, pues todavía era legible y permitía ser identificada como una acuñación de la ceca de la colonia lépida, después llamada Celsa, en el Valle del Ebro, la actual Velilla de Ebro, el borde del río Ebro, en la provincia de Zaragoza, y concretamente una moneda que se puede fechar entre los años 44 y 36 a.C., unos años antes de las guerras cántabras. El hecho de que aparezca una moneda romana en un sitio no lo convierte en romano automáticamente, pero esta moneda tenía una particularidad, y era que, vista en conjunto con el resto de material numismático aparecido en otros yacimientos de las guerras cántabras en Cantabria, nos encontramos con que coincidía en gran medida en la procedencia. Esto es, el punto más gordo identifica Calagurris, la actual Calahorra, que es el sitio del que proceden un mayor número de acuñaciones de bronce, un total de 9 de las localizadas en todo el conjunto de campamentos que se conocen actualmente, campamentos romanos, ¿no? o similar, que se conocen en el territorio de la antigua Cantabria para las guerras cántabras. El segundo lugar que más piezas aporta es Celsa, de donde viene esa moneda de la cabaña, y el resto del Valle del Ebro está bastante bien representado, y después hay alguna presencia ocasional de lugares más lejanos, incluso de la propia Roma. Nos fijamos en las monedas de bronce exclusivamente porque eran de circulación de proximidad, sobre todo de proximidad cronológica. Nadie guardaba una moneda de bronce más allá, bueno, hay algunos casos en los que sí aparecen en algunos de los campamentos de las guerras cántabras, monedas casi incluso algunas acuñaciones siglo II, pero nadie la guardaba a tan largo plazo como las monedas de plata, y se acuñaba en cecas más próximas también al lugar de uso. Entonces es un indicador mucho más fiable a la hora de analizar el numerario que manejaban los soldados de una unidad militar, la moneda de bronce, que la moneda de plata, los denarios y otro tipo de elementos numismáticos que se conocen también en diferentes campamentos de las guerras cántabras. El cuarto hallazgo ya es el de un elemento que es exclusivamente de uso de las legiones romanas. Aquí ya no había posibilidad de discusión. Una forma un poco peculiar, apenas se aprecia nada, pero es una dolabra, ¿vale? Es una herramienta que su restauración fue un trabajo laborioso. De hecho no se llegó a culminar, porque, como veremos a continuación, no se llegó a encontrar el agujero, ¿vale? Pero este es una herramienta que tiene un filo de hacha y un filo de pico en la parte trasera. Aquí lo vemos mejor en esta imagen, aquí con los dibujitos asociados, es fácil de entender, una especie de zapapico, ¿no? Es un tipo de utensilio que prácticamente no aparece en contextos civiles, incluso en explotaciones agrícolas de época romana, y es muy habitual, en cambio, en contextos militares.
De hecho, aquí en Cantabria tenemos una dolabra prácticamente idéntica a esta que se expone en el MUPAC en la actualidad y que procede del cercano campamento de Silla. La dolabra es una herramienta versátil y polifuncional que se incorporó a la impedimenta del legionario romano casi como elemento, como una navaja suiza contemporánea, ¿no? Un elemento multiusos porque permitía hacer las dos tareas más importantes para la castramentación, que era excavar, por su lado de pico, y talar madera, que se utilizaría después para conformar el recinto, con su lado de hacha, pero seguramente permitía hacer muchas más labores. Incluso existe alguna referencia en la documentación escrita a que se utilizó como arma. Tácito nos cuenta que en una batalla contra los eduos la dolabra era el único arma capaz de traspasar las corazas de estos guerreros germanos. Y sabemos que en Teutoburgo, en la batalla que tuvo lugar en la Selva Negra alemana, también se tuvo que utilizar, porque aparece en zona de combate, se tuvo que utilizar con fines de ataque, en este caso, como ilustra la imagen, pues seguramente para asaltar esas fortificaciones accidentales que habían construido los germanos para acercar a las legiones del Var. Y el quinto y último elemento que encontramos, aunque parece un objeto de uso cotidiano, es, junto con la dolabra, el que más nos acerca al carácter campamental y de campamento de campaña y bastante normativo que seguramente tuvo la cabaña en esa campaña en la que estuvo funcionando en torno al año 25 a.C. Se trata de un fragmento de casi una cuarta parte de un molino circular, es de arenisca cuarcítica, es un objeto común también en espacios de hábitat, pero si te lo encuentras en mitad de un monte y asociado a todos esos elementos anteriores que se pueden vincular con un campamento militar romano, pues lo más probable es que se trate de una pieza de molino portátil como las que usaban normalmente las legiones. Es incluso de un tamaño un poco inferior a lo que suele ser habitual, tiene apenas 35 centímetros, pero aún así debía de pesar 30 o 40 kilos. Eso es una cosa que no se llevaba precisamente el bolsillo. Y que es más común encontrarlo en los campamentos estables. Pues tenemos numerosos ejemplos en Germania o en las Islas Británicas, incluso alguno confirma el nombre del propietario de la unidad a la que pertenece, pero sabemos que se utilizaban también en campaña y lo sabemos porque así lo atestiguan al menos las fuentes escritas y hallazgos arqueológicos como este. Por ejemplo, Plutarco en la vida de Marco Antonio narra que en su retirada de la campaña contra los partos en el año 36 a.C. tuvieron que abandonar los molinos porque las mulas que los cargaban pesaban 30 o 40 kilos, pero a nadie se lo obligaba a la espalda, crueldad innecesaria. Antes comían el trigo sin moler, seguramente. Todas estas cosas, los legionarios eran tipos sufridos, pero todas estas cosas se las encalomaban a la mula. Las mulas que portaban los molinos en esta retirada de la campaña contra los partos o morían directamente porque atravesaban una zona desértica o tenían que cargar con heridos y incluso con los muertos, y entonces era preferible deshacerse de los molinos porque además a esas alturas ya no les quedaba mucho que moler en esa retirada antes que hacer a las pobres familias cargar con ellos. Es un utensilio de uso colectivo y formaba parte de la impedimenta del contubernio. El contubernio es el nombre metonímico que tiene la unidad de 8 legionarios, lo toma de contubernio de la tienda de campaña que compartían, y es la unidad mínima de organización de un campamento romano. Decía antes que en algunos casos aparecen incluso inscripciones diciendo que es del contubernio de fulanito, del contubernio de menganito, este tipo de molinos, porque a pesar de ser un elemento de piedra, debían de ser ciertamente frágiles y pues supongo que se romperían con frecuencia, como sucedió con este de la cabaña. Por eso
quizá fue abandonado, y unas unidades se lo quitarían a otras, y por eso era mucho mejor tenerlo personalizado. Al final estas cosas se fabricaban en serie. De hecho en la zona de Alsacia hay canteras en las que tienen prácticamente todos los que aparecen, tienen el mismo diámetro, el mismo grosor. Entonces seguramente era muy difícil diferenciar tu molino del molino del contubernio de al lado, y por eso en algunas ocasiones se marcaban. Y de hecho la presencia de una acampada convencional propia de un campamento romano de campaña, pues probablemente no solo la atestigue la presencia de estos molinos, sino también la presencia de algunas argollas de hierro que pudieran corresponder a clavijas de tiendas de campaña. Estos son los últimos materiales que están en proceso de restauración todavía, no hemos tenido oportunidad de estudiarlos, una primicia que presento aquí, pero ya digo que hay 2 o 3 argollas que probablemente podrían, por las dimensiones y demás, podrían corresponder a este tipo de elemento, y sería un detalle más para confirmar que allí hubo una acampada estable, al menos de una jornada. En todos los casos, decía, refiriéndome al molino, y es extensible a todos, son objetos abandonados por los legionarios. No hay huellas de combate, a diferencia de lo que sucede 2000 años después, durante la Guerra Civil, que sí, se dieron un poco para el pelo y hay bastante huella de combate. En época romana simplemente tenemos un punto de paso del ejército romano documentado, pero no tenemos allí una evidencia de que se haya producido un combate. Como avanzaba hace un momento, todos estos hallazgos nos acaban confluyendo en la misma línea en la que sospechábamos al iniciar la actuación arqueológica, y es que esta estructura tiene que ver con la principal campaña de operaciones de las guerras cántabras, seguramente con esa que se desarrolló en el año 25 a.C. Pero para entenderlo mejor tenemos que ampliar un poco el foco y verlo en contexto. Para ello vamos a centrar durante un momento nuestra atención en los campamentos romanos del interfluvio Pas-Besaya, que jalonan el avance de las tropas desde el sur de Cantabria hacia la costa. Eso es al menos lo que se ha considerado hasta ahora, a partir de la documentación aportada por estos yacimientos arqueológicos. Nos referimos concretamente al campamento del Cincho, al campamento de Cildá, viejos conocidos todos, he hablado montones de veces, por eso no me detengo ni siquiera en una somera descripción. Las fotos aéreas hablan por sí solas, y el campamento del campo de las cercas. Bien, todos estos 3 campamentos, al menos, según lo que se ha propuesto anteriormente me refiero a otros investigadores o nosotros mismos en trabajos científicos o de divulgación o en conferencias de diversa índole, que estos 3 campamentos del Cincho, Cildá y Campo de las Cercas formarían parte de ese avance en el 25 a.C. de una legión, porque tienen tamaño para dar cabida a otra, y en todos los casos además están ampliados para dar cabida a un cuerpo de ejército un poco mayor, y ese avance desde el sur confluiría en algún punto con las tropas procedentes del desembarco que se produce en la costa de Cantabria y del que nos hablan los textos de Floro y Orosio. Concretamente es el texto de Orosio el que nos indica la importancia clave de ese desembarco. No lo voy a leer para no aburrir, porque además algunos de vosotros seguramente que lo conocéis ya casi de memoria, pero nos vamos a quedar con que dice que se había llegado a un punto muerto y que solo se pudo revertir la situación gracias a la irrupción de ejércitos de refresco o nuevas tropas desde la costa. Ya señalamos hace tiempo que la expresión «solo entonces» es la que marca la importancia que tuvo el desembarco en una conclusión victoriosa para los romanos de esta campaña del año 25, que seguramente fue la más importante desde el punto de vista militar y estratégico de cuantas se engloban en esa definición genérica de guerras cántabras o velum cantábrico.
Ese desembarco, durante los últimos 30 años, más o menos, o más, o 40, se ha imaginado como una operación que abarcaba más de 300 kilómetros de costa, sin tener muy claro dónde se produjo. Se dedicaban simplemente a pintar líneas en un mapa. Aquello parecía, como ha dicho alguna vez y lo ha comparado además incluso con imágenes y con escala, una versión bárbara del desembarco de Normandía, que abarcaba bastante más que todas las playas que se utilizaron en 1944. Y en realidad este mapa, 1000 veces publicado y 1000 veces utilizado, incluso hasta fechas muy recientes, lo que hacía era malinterpretar una raya que alguien pintó en 1976 más o menos, en el que señala ayuda marítima sin precisión del lugar de desembarco. Pero bueno, en algún sitio cayó. Eso no quiere decir que cayese en todos los sitios a la vez, como a veces se da a entender con esos mapas, con miles de flechitas que cubren unas superficies tan grandes. De hecho, podríamos considerar que tratar así un evento que probablemente se produjo y se produjo en un lugar concreto, convirtiéndolo en una especie de nebulosa fantástica e irrealizable, pues forma parte de una estrategia historiográfica que durante años ha pretendido desacreditar la importancia o el alcance que tuvieron las operaciones militares de las guerras cántabras. En cierto modo, esa tendencia al descrédito venía de la mano de una enorme pereza para salir al campo a buscar los restos materiales del paso de las tropas romanas o de la oposición de los cántabros durante ese episodio bélico. Y como ya hemos visto, desde 1996 tenemos mucho material arqueológico y con esto que aportamos aquí hoy, mucho más para hablar con bases firmes y tratar de buscar un emplazamiento concreto de ese desembarco. De hecho, algunos investigadores se lo han tomado un poquito más en serio y han defendido la ubicación concreta de puntos en los que se pudo producir ese desembarco de tropas de la campaña del año 25 a.C. Con más o menos fortuna o con más o menos apoyo documental, tenemos desde la playa de Gulpiyuri, no voy a pasar por el mal trago de explicaros por qué lo proponen, pero bueno, hace una deformación de Julio César que lleva Gulpiyuri etimológicamente, es una cosa un poco pintoresca. También se ha propuesto que ese lugar fuese Suances, porque conectaba a través de la vía directamente con Julióbriga, etc. Incluso Liencres, Castordiales, completamente onírico, ni siquiera formaba parte de Cantabria, seguramente de la Cantabria romana o del territorio que entraba en liza en ese momento de campaña, y el que más adeptos ha tenido y al que nosotros nos adherimos es la bahía de Santander. Nos adherimos porque tenemos nuevos argumentos con estos hallazgos de la cabaña y localizaciones vecinas que veremos a continuación, nuevos argumentos para consolidar esa hipótesis de ubicar el desembarco de tropas romanas en la bahía de Santander. La bahía de Santander en un término amplio. A veces se dice, no, el desembarco en Santander, como se hacía años atrás en las guerras cántabras, es una pena que se haya perdido la tradición. Yo creo que a raíz de esto deberíais retomar de nuevo la actividad y enseñarles a los santanderinos que ese fue el lugar por el que entraron los romanos que permitieron que se terminase la conquista de Cantabria de una forma veloz. Siempre flaquea por la capital, el frente de esta comunidad autónoma. Decía que es la bahía de Santander en un término amplio y no la ciudad, porque seguramente se produjo en la zona protegida hacia el fondo de la bahía, hacia el fondo geográfico. Bien, decía que además de la cabaña hay otros yacimientos que entran en juego como argumentos para sostener esta hipótesis. Hemos hablado al principio de que este escenario lo formaban dos campamentos, uno es la cabaña y otro es Pando, que se ve en esta imagen en una forma muchísimo más convencional. Al ser una perspectiva en 3D se deforma un poco por ahí, pero tiene la clásica forma de naipe, rectángulo con esquinas redondeadas e incluso una puerta en clavícula.
Desgraciadamente se ubica en una propiedad privada, es bastante, y además en explotación, es un poco difícil desde el punto de vista burocrático y también desde otras perspectivas más cotidianas, convencer a alguien de que nos deje hacer una actuación arqueológica allí, porque si le vamos a contar que tiene un campamento romano, igual lo entiende mal y se cree que tiene un tesoro, y van a empezar los roces, de manera que de momento nos hemos inhibido de hacer actuaciones arqueológicas ahí, porque con lo que sabemos a través de la documentación geográfica, de esas fotografías aéreas y demás, tenemos suficiente para afirmar que se trata de un campamento romano de las guerras cántabras, que tiene relación con el campamento. Esta es la ubicación geográfica, el norte está hacia la derecha, esta es más o menos la cabaña y este es el campamento de Pando, que tiene una relación clara y directa con el campamento de la cabaña, del que seguramente también es contemporáneo en términos cronológicos, y que ambos yacimientos tienen una relación necesaria con los campamentos del interfluvio Pas-Besaya que hemos visto hace un momento y que definían ese avance desde el sur, Campo de las Cercas, Cildá y el Cincho al menos. De esta forma, la hipótesis que se planteaba del avance desde el sur por ese cordal montañoso desde la Sierra del Escudo hacia encima de San Felices de Huelna y su confluencia con unas tropas que vendrían hipotéticamente desde la bahía de Santander después de desembarcar allí, pues tiene argumentos de gran solidez, en este caso en forma de campamento, ¿vale? Ahora ya sabemos o podemos afirmar que ese desembarco pudo tener lugar con más firmeza en ese punto, porque tenemos aquí dos piezas para completar el puzzle. Dos piezas que corresponderían con Pando, un campamento legionario con tamaño suficiente, porque usted tenía unas 8 hectáreas, tamaño suficiente para albergar una unidad de más de 5.000 hombres, y en este caso el de la cabaña desempeñaría el papel de retaguardia, albergando más o menos 3 cohortes. Las defensas múltiples, que aquí vemos desde otra perspectiva, serían otro de los elementos o otro de los argumentos para decir que esto era un campamento de retaguardia. Estaban protegiendo la espalda de su propia fortificación y de la fortificación vecina de Pando de posibles ataques de tropas de cántabros que hubiesen dejado en su avance a la espalda, en un avance que seguramente era prácticamente en la misma jornada o la jornada siguiente de haber desembarcado, si todo esto es correcto, en una zona bastante meridional de la bahía de Santander, en torno seguramente a la ría de Solía o un poquito más acá, Movardo, una cosa así. En realidad lo que estaban defendiendo era el paso previo a cruzar el río Pas para enlazar con esa línea de avance que venía desde el norte. Por eso concretamente ciegan el paso desde Toranzo hacia el Valle de Castañeda, colocando esas cohortes en el campamento romano de la Cabaña, y en una zona más propicia para instalar una legión completa hacen acampada en Pando y se dejan por el camino alguna moneda. Son hallazgos numismáticos antiguos que, por la cronología que tienen, pues probablemente se puedan relacionar con este episodio. Vadearán el Pas en una zona propicia entre Aes y Sotoiruz más o menos, y enlazarán ya con las líneas de cumbre para ir poco a poco ganando altura y llegar al Campo de las Cercas para unirse, ya digo, con las tropas que venían del sur. Vemos aquí en este dibujo esquemático que el Campo de las Cercas tiene tamaño suficiente para una legión y para dos. Es aquí donde desempolvamos una antigua ocurrencia que tuvimos hace unos años y que publicamos en su momento en un trabajito casi por encargo que nos hicieron para resumir un estado de la cuestión sobre las guerras cántabras en el año 2012, y en el que proponíamos que el hecho de que todos los campamentos que se conocían en esa línea de avance desde el sur tuviesen una ampliación de su superficie
con superficie... Perdón, es que hay un mosquito aquí que me está volviendo loco, disculpad. Con superficie suficiente, como decía, para acoger al menos a una legión más, pues suponíamos que esto se debía a que estábamos ante un episodio de ida y vuelta. Se había construido un campamento de recinto sencillo en el avance desde el sur y para acoger a las tropas desembarcadas se habían ampliado y en su avance o en su regreso hacia el meollo del combate, seguramente que todavía se daba en la zona del norte de Palencia, esas ampliaciones para dar cabida a una segunda legión. Bien, era una cosa que a nosotros nos parecía obvia, lo planteamos como una hipótesis y afortunadamente pues, las buenas hipótesis tienen la capacidad de ser predictivas. Y aquí lo que nos faltaba era una pieza que sería un campamento legionario al menos simple, sin ningún tipo de ampliación, y que estuviese un poco más hacia el norte y en una vía natural de contacto con la bahía de Santander. Vale, pues esa pieza es la que tenemos exactamente a 2 kilómetros de la cabaña y es el campamento de Pando, con lo cual la capacidad predictiva de la hipótesis se tradujo en una afirmación un poco más rotunda y nosotros seguimos pensando que al menos con los datos que tenemos actualmente es posible que esto fuese así, que se produjese un avance desde el sur para confluir con esas tropas del norte y que una vez unidos los dos cuerpos legionarios volviesen de nuevo para reforzar el frente, que seguramente tenía necesidad de nuevas tropas, y a eso se refería Orosio con el solo entonces, y el acto o el episodio subsiguiente a esto es la batalla de Bélgica, hipotéticamente a los pies de Montevideo. Eso decía que retroceden sobre sus propios pies, aseguran una zona de paso con la costa y se van a un escenario en el que todavía seguía habiendo resistencia, que seguramente estaría en el norte de Valencia. ¿Podemos arrojar algo más de luz sobre el desembarco a partir de los datos que hemos obtenido de nuestras investigaciones? Bueno, pues tenemos algunas ideas que en cierto modo se ratifican con los hallazgos arqueológicos que ya hemos propuesto en otras ocasiones y que no conviene perder de vista. Por ejemplo, que se hace referencia a la procedencia aquitánica de la flota, pero eso no quiere decir que la flota venga de Aquitania, ¿vale? El texto de Orosio, que hemos visto hace un momento, dice que viene del Golfo de Aquitania y eso baña desde la zona del sur de Francia hasta la zona del norte de la península ibérica, el territorio vasco e incluso el territorio cántabro incluido. Es probable que esas tropas que vinieron a echar una mano en la compleja situación de las guerras cántabras viniesen de esa zona norte de la península ibérica, circunnavegando o haciendo un cabotaje en la zona del País Vasco y demás, para entrar por la bahía de Santander de una forma estratégica y como resultó después, obviamente es muy fácil y ventajista hablar a hechos consumados, pero con una genialidad táctica que permitió a los romanos hacerse con el control de seguramente todo el territorio de los cántabros en esa campaña. Y decía que algunos hallazgos nos permiten apuntar en esta línea, como por ejemplo que incluso la moneda que aparece en la cabaña, solo una, no es estadísticamente significativa, pero siga viniendo del Valle del Ebro y no de territorio galo, como podríamos esperar con el material que viniese de la zona de Aquitania o incluso más al norte en la costa francesa. Por eso digo que en alguna ocasión hemos propuesto esta hipótesis de que la procedencia fuese un poco más cercana, a pesar de venir por mar, y yo creo que podemos seguir pensando que estamos en la buena dirección. Para otros detalles sobre el desembarco, una buena opción es fijarse en lo que sucedió
en el desembarco de Julio César en Britania en el año 54 a.C. Sobre ese desembarco, del que sí hay una narración literaria, sabemos que se usaron tanto tanto naves de guerra como embarcaciones de transporte para llevar a las tropas. Seguramente es lo que sucedió también en el caso de Cantabria. Se requisarían o se construirían naves por toda la costa que ya estaba o formaba parte del dominio del dominio romano, y se utilizarían con una escolta de galeras para llegar hasta aquí, seguramente sin mucha oposición. Probablemente los cántabros no tuviesen ni una flota de barcos ni manera de atacar los barcos desde la costa con artillería o elementos similares, con lo cual pues debió de ser una operación bastante sencilla. Lo que había que encontrar era la bahía y el punto de la bahía en el que desembarcar favorablemente para poder seguir avanzando por tierra. Más que una operación marítima, era una operación de logística terrestre. También a partir de las cifras que maneja César sobre ese primer intento de conquista de Britania, podemos deducir que a Cantabria llegaron entre 40 y 100 embarcaciones. Otro dato que da César es que los enemigos que habían acudido a la costa, pues al ver la cantidad de naves, que en el caso de Britania eran unos 800, pues recularon, se fueron para atrás y no hubo apenas resistencia o ninguna. Es probable que en el caso de los cántabros sucediese más o menos lo mismo. Si alguien se asomó allí a ver lo que pasaba y se encuentra de sopetón con 40 o 50 barcos, pues, alguno vendría distraído seguramente, pues lo primero que haría sería correr a refugiarse y a fortificar el castro y a dar aviso a sus aliados para plantear una defensa, pero no hacerlo contra naves que venían cargadas de soldados en la costa, porque ya digo que seguramente no tenían capacidad para que no se produjese ese desembarco. También sabemos que el primer avance de César fue especialmente precavido hacia el interior. Especialmente precavido se traduce en el caso de Cantabria con un sistema de defensa de retaguardia con triple fortificación, que es absolutamente extraña a los campamentos de campaña de todo el escenario de guerras cántabras, incluso en la zona Astur, salvo en la zona de la Carisa, que sí hay algún campamento con fortificación múltiple. Son muy extraños estas fortificaciones concéntricas y solo se utilizan en casos de extrema amenaza. En este caso, pues al constituirse como un pequeño campamento de retaguardia, pues nos está diciendo que tenían miedo, aunque fuese infundado, o quizá no había ya capacidad de ataque de los cántabros en la costa como para hacer temer a las legiones romanas, pero bueno, para ellos era muy importante la castramentación, hacer las cosas de forma ordenada, y seguramente, además de operar así, construir ese campamento legionario en Pando y protegerlo con esa retaguardia de la cabaña, dejarían alguna pequeña guarnición con los barcos, y ese será el gran reto del futuro, encontrar un punto más cercano aún de ese lugar del desembarco que nosotros suponemos que se ubicaba en la bahía de Santander. Y para terminar, simplemente una pincelada sobre una idea que en su momento, cuando actuamos o realizamos la actuación arqueológica en la cabaña, dejamos caer en la prensa y al final acabó como titular. Esto es, decían, hemos encontrado el Portus Victoriae Iulebrigensum. Bueno, no, nos hemos acercado probablemente un poquito más. ¿Y por qué digo que nos hemos acercado un poquito más? Porque sobre la ubicación del Portus Victoriae ha habido al menos estas tres hipótesis desde hace siglos. Digo desde hace siglos, en el caso de Santoña estamos hablando de una cosa que se planteaba en el siglo XVII. De hecho, se planteaba a partir de los datos de una inscripción que nadie ha vuelto a ver desde entonces, y curiosamente es el único sitio en el que ha dejado huella la denominación Portus Victoriae, porque hay una coral con ese nombre, hay por lo menos un par que yo conozca, en Santoña, que se llama Portus Victoriae actualmente. Es una herencia de la erudición decimonónica, que ha quedado fosilizada, y han ganado en eso la partida a las otras dos candidatas, que serían Santander, en este caso sí
se propone la propia ciudad, incluso el Cerro de Somorrostro como ubicación concreta, o Suances. Resulta que las únicas candidatas firmes, ya digo, descartadas Antoña para esta localización, lo hacen apoyándose en dos argumentos completamente diferentes. Por un lado, la Bahía de Santander, que dice que es el Portus Victoriae porque es un lugar importante en la victoria de los romanos y, por tanto, tiene que ver con el lugar en el que se produjo seguramente el desembarco en esa campaña del año 25, que propiciaría la apertura el cierre de las puertas del templo de Jano, etc., el fallido triunfo que se ofrece en Antistrio y demás. Y, en cambio, los que sostienen que el Portus Victoriae se ubicaría en Suances lo hacen argumentando que es una denominación que a partir del siglo I después de Cristo se empieza a dar a diferentes zonas o a diferentes ciudades de territorios poco romanizados como un gesto de propaganda en el que esa victoria tenía más que ver con los valores de la Pax y la civilización romana como alegoría de la victoria que con un evento militar concreto. Pues con dos puntos de partida tan diferentes, discutir sobre el resto de los argumentos yo creo que parece de interés. Nosotros somos de los que piensan que esa relación entre el desembarco del año 25 y la denominación Portus Victoriae es real. No me voy a extender, entre otras cosas, porque se agota el tiempo en dar más motivos aquí, pero yo creo que al menos con estos argumentos o con esta documentación arqueológica que aporta el campamento de la Cabaña y su vecino campamento de Pando, hemos añadido un poco de fuerza más a esa hipótesis del lugar del desembarco y a esa importancia que realmente tuvo, tal y como desvelan las fuentes escritas, de ese episodio en el desarrollo de las guerras cántabras. Terminando, la Cabaña nos pone tras la pista del desembarco, como decía ahora mismo, que se produciría en la Bahía de Santander. Entendemos que es un acontecimiento clave, como recogen las propias fuentes, para entender el desarrollo de las guerras cántabras y también para los primeros momentos de la romanización, porque esa línea que definían los campamentos del interfluvio y los campamentos del desembarco, permite asegurar a los romanos un corredor de conexión entre norte y sur que se mantendrá en funcionamiento pues, también terminada la conquista. Añade la Cabaña un nuevo punto bien documentado, que eso es importante porque seguimos teniendo ahí una bolsa, un pequeño crédito de lugares a los que nos apetecería ir para confirmar que son campamentos romanos, pero todavía no hemos tenido tiempo. Bueno, en este caso es un ejemplo bien documentado y que añade más fuerza a esa estrategia de investigación arqueológica que empezó a dibujarse hace más de 20 años y que poco a poco sigue dando buenos resultados. Y también ofrece perspectivas optimistas de futuro para saber lo que pasó en este rincón del imperio hace 20 siglos, completando ese relato de las fuentes que a veces es demasiado parco para detallar el relato de las guerras cántabras. Nada más, muchísimas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para preguntas y demás.